Bendecido sábado. Y esta tarde vamos a estudiar la lección 9 de La misión de Dios, mi misión, que es el título global de este trimestre. Y esta lección se titula Misión en favor de los poderosos. Esta semana, nuestra lección de escuela sabática se enfoca en la que los autores denominan misión en favor de los poderosos, y eligieron como versículo de memoria Mateo 16, 26, que dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque sabemos que la salvación es por gracia y es por la fe, como Lutero se dio cuenta. Ahora, y para sustentar la tesis que sostiene nuestras lecciones, que debemos dedicar nuestro tiempo a trabajar en favor de los ricos y poderosos, analizan las siguientes historias, porque este es un repaso sintético de nuestra lección. El domingo, la historia de Nabucodonosor, cómo Nabucodonosor llegó a reconocer al Dios verdadero. El lunes, la historia de Naamán. El martes, la de Nicodemo. El miércoles, la del joven rico y Zaqueo, la diferencia de la actitud entre ambos. Y el viernes, la historia de José de Arimatea, que como Nicodemo era un fariseo y que finalmente cuando Jesús murió fue el que fue a pedir el cuerpo de Jesús a Pilatos, y junto con Nicodemo lo enterraron en un campo nuevo, cumpliendo, en una tumba nueva, cumpliendo la profecía que anunciaba lo que harían. Ahora la pregunta es: ¿ama Dios a los ricos y a los poderosos? Y la respuesta es claro que sí. Son hijos de Él, de eso no hay duda. Y no quiere que ninguno de ellos se pierda. También sabemos que Dios no quiere que nadie sea convertido en un ángel de la Odisea. O sea, no quiere que sea desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No nos manda a ser ángeles de la Odisea. Quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y tiene un plan para eso. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la mejor forma de llegar a los ricos y a los poderosos? Y la respuesta es clara: siguiendo el plan de Dios. Porque Él sabe mejor que nosotros cuál es el camino que debemos seguir para cumplir nuestra misión. Él sabe cuál es la mejor forma de llegar a cada uno de sus hijos. Para que la misión de Dios sea realmente nuestra misión, fíjense, esto es importante, lo primero que debemos llegar a conocer es cuál es el plan de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios. Y como nosotros sabemos, el plan de Dios no es un plan definido por hombres, sino es el plan que Dios reveló en su palabra, al indicarnos cuál es nuestra misión. Por eso los siervos fieles, ¿qué van a hacer? Van a buscar conocer cuál es la voluntad de Dios y la van a hacer. Entonces, vamos a enfocarnos un poco en el plan de Dios para alcanzar a los ricos y a los poderosos. En el plan que Dios nos reveló en su palabra, por medio de sus profetas, especialmente las palabras de Jesús, el plan que deberían seguir los siervos fieles, las vírgenes sensatas, en el tiempo de la última generación nos indicó claramente que lo primero que deberíamos hacer es leer y oír las palabras de la profecía del Apocalipsis para comprender la instrucción que contiene. Porque ahí está la instrucción para los siervos fieles, y empezar a guardarla y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado, para llegar a tener el conocimiento de la verdad que tenía el pueblo de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, para que los dos testigos volvieran a la vida y en las manos de los siervos fieles y prudentes pudieran dar el mismo testimonio que dieron por 1260 años en las manos de los miembros de la iglesia primitiva. O sea, nosotros no podemos profetizar de nuevo si los dos testigos están muertos. Tienen que volver a la vida para que nuestro testimonio sea verdadero. Y tenemos que predicar la verdad. Ahora, por eso, este es el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista. El trabajo que debíamos realizar para llegar a tener el Evangelio eterno y empezar a predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles. Porque si no tenemos el Evangelio eterno, no conocemos la verdad, ¿cómo podemos predicar el mensaje del primer ángel, el del segundo y el tercero? Tenemos que poder diferenciar a la imagen de la bestia del Dios verdadero, a la puerta ancha de la puerta estrecha, a la semilla de la cizaña de la verdadera semilla de trigo. Y solo entonces los lugares asolados empezarían a ser reedificados. Y leo Apocalipsis 10:11, cuando
Juan come el librito abierto y le amarga el vientre, lo hace en nuestro lugar. ¿Qué le dice Dios? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. O sea, tenés que profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, ¿pero qué tenía que profetizar el pueblo adventista? No lo entendía. El librito le había amargado el vientre y no lo entendía. Ahora, y Dios nos dejó instrucciones claras, como leemos en Testimonios para los Ministros, página 113, párrafo 3. Dice Elena, el libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Ahora, si no entendemos esa instrucción, ¿podemos guardarla? No. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y dice Elena, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Porque la profecía del Apocalipsis dice lo que tiene que hacer el pueblo adventista para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Y por eso Jesús dice en Apocalipsis 22:7, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Porque para que Él venga, tiene que haber un pueblo que esté guardando las palabras de la profecía del Apocalipsis. Pero para guardarlas, tiene que haberlas oído. Y para eso antes tiene que estudiarlas, leerlas, hasta comprenderlas. Y la clave, la llave para entender la profecía del Apocalipsis es entender lo que el Espíritu le dice a las 7 iglesias, la profecía de las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque es una profecía que en el tiempo del ángel de la Odisea se habría cumplido. Habría pasado el tiempo de Éfeso, el tiempo de la primera iglesia, que es Éfeso, después viene Esmirna, después viene Pérgamo, viene Teatira, viene Sardis, viene Filadelfia y la Odisea, y todo se habría cumplido, porque habríamos llegado a estar en la condición del ángel de la Odisea. Seríamos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Y cómo entenderíamos por qué? Una de las cosas que Dios nos dijo es que, como la profecía de las 7 iglesias ya se habría cumplido, podríamos ver en la historia lo que pasó. Y viendo los hechos con los que se cumplió la historia, poder entender las palabras de Jesús a las 7 iglesias y entender cuál fue la obra de Balaam, cuál es la doctrina creada con cosas sacrificadas a los ídolos, que es la doctrina de Jezabel, cómo los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás, qué fruto dieron en ese caso. Porque lo que fue sembrado fue la semilla de la cizaña. Ahora ese fruto se volvería a repetir cuando se sembrara esa semilla. Por eso, dice Elena, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Es un deber nuestro. Si queremos oír lo que el Espíritu les dice a las iglesias, tenemos que ver en la historia cómo se cumplió la profecía de las 7 iglesias. Como dice ella, para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Y cuando viéramos y entendiéramos lo que pasó en la historia y arregláramos nuestras lámparas para que los 2 testigos volvieran a la vida y recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra, se produciría el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva. Como dice ella, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. ¿Y qué hacía falta? Que recuperáramos el conocimiento de la verdad y la semilla del reino se sembrara en nuestros corazones. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Y ellos sabían eso, porque estaban despiertos, estaban buscando la verdad. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero no lo podía dar, no podía derramar la lluvia temprana si no había sido sembrada la verdadera semilla de trigo en nuestros corazones. Por eso, fíjense, la cita anterior es 1858, en 1887. Habían pasado 43 años de 1844 y todavía el pueblo adventista no había recuperado el conocimiento de la verdad. Por eso dice Elena, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. ¿Y cuándo ese camino empezó a ser preparado? El año siguiente, 1888, cuando Dios mandó al pueblo adventista el mensaje de Wagons y Jones, que especialmente lo más importante de ese mensaje es que los llevaba a entender cuál es la puerta abierta, cuál es el verdadero Jesús.
Y contra ese mensaje se levantaron nuestros dirigentes, que eran arrianos la mayoría, porque creían en un Jesús distinto. El mismo Jesús en el que creen los que creen en la Trinidad, porque es el Jesús definido en el Concilio de Nicea. Y rechazaron al verdadero Jesús. Y persiguieron a Bones y Jones. Y permanecieron en apostasía hasta que Dios le dijo a Elena White que, como sucedió con el pueblo de Israel en Cades Barnea, cuando no quisieron entrar a Canaán, los dejaría en el desierto. Y el pueblo adventista, esa generación, no entraría al reino de Dios. Ahora, por eso, antes de hacer nuestro primer trabajo, los adventistas no estaríamos predicando la verdad. No habríamos encontrado la puerta abierta, no conoceríamos al santo, el verdadero Jesús, y no tendríamos el Evangelio eterno, y no estaríamos sembrando la verdadera semilla de trigo. Eso pasaba con los primeros adventistas, con los pioneros. Y por supuesto pasa con nosotros ahora. Como Jesús lo anunció, en el tiempo de la última generación, hasta que no nos despertáramos, los adventistas estaríamos ciegos y desnudos, y no nos daríamos cuenta que en nuestros corazones ya habría sido sembrada la semilla de la cizaña. No nos daríamos cuenta que estaríamos comiendo y bebiendo la comida y la bebida de los borrachos, como Jesús lo anunció. Y que, al hacer obra misionera, estaríamos sembrando en otros corazones la semilla de la cizaña. Porque, ¿qué semilla se sembró en nuestros corazones? Lo que nosotros creemos que es la verdad, eso sembramos. Y a las personas a las que les predicamos los estaríamos llevando al falso Jesús, en el que cree el ángel de la Odisea. El Jesús que es la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás y es el camino espacioso que lleva a la perdición. Y aunque esto nos parezca duro, es lo que Dios anunció que estaría pasando, para que ninguno de nosotros sea engañado. Entonces, Mateo 25, del 1 al 5, en su sermón profético para este tiempo, Jesús dijo: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. O sea que el sermón profético de Jesús abarca el periodo desde 1844 hasta la segunda venida. Y tardándose el esposo, cabecieron todas las vírgenes y se durmieron. Entonces, ¿cuál es el reino de los cielos donde se cumplen las profecías de Jesús? Las vírgenes, el pueblo adventista. Por eso la profecía de Mateo 13, 24 al 26. Eso se cumple en la iglesia remanente. Está hablando de nosotros. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué cosa? Cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, cuando empieza a germinar el trigo y da fruto, entonces apareció también la cizaña. Y esto es interesante, porque la cizaña, que habría sido sembrada en nuestros corazones, no podría empezar a crecer hasta que también fuera sembrado el trigo. Y solo Dios le permitiría a Satanás hacer germinar y crecer la semilla de la cizaña cuando él pudiera hacer germinar y crecer el trigo. O sea, cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad y se produjera el verdadero reavivamiento en la iglesia adventista, ahí llegaría el tiempo de nuestra prueba y sellamiento. Entonces, cuando recuperamos el conocimiento de la verdad, en segundo lugar, Dios mandaría a quien, a los siervos fieles que hubieran recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra y tuvieran el Evangelio eterno, a no ir por caminos gentiles ni entrar en ciudades samaritanos, como ya lo vimos en la lección pasada, sino los manda a darles el verdadero alimento a tiempo a todos sus hermanos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los ángeles de la Odisea que se creen ricos, a las vírgenes dormidas, a las que es semejante al reino de los cielos, o sea, a los miembros de la iglesia remanente que son parte del campo del padre familia. Y los siervos fieles deben hacerlo hasta que las vírgenes sensatas estén preparadas. Se cierre la puerta a las vírgenes sensatas y Jesús venga como el ladrón en la noche a buscarlos para ir con él a la batalla de Armagedón. Estas son las instrucciones de Jesús. Como dice Apocalipsis 6, 15 y 16. He aquí yo vengo como ladrón. Y esta no es la venida de las nubes de los cielos, sino viene como ladrón a buscarnos para ir a la batalla. Bienaventurado el que vele y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Para enfrentar a quién? A la bestia del falso profeta.
Pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos para que todos nuestros hermanos estén preparados, para que no anden desnudos y sea vista su vergüenza, porque el ángel de la Odisea está desnudo. Por eso Jesús dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Sobre qué? El reino de los cielos, sobre las vírgenes, para que les dé el alimento a tiempo. Fíjense, es claro, porque en este tiempo estas palabras se refieren a lo que pasa en medio del pueblo adventista. Entonces, en la iglesia remanente, en la iglesia adventista, en el pueblo adventista, Dios pondría a siervos fieles para que les den el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, después que hubiera sido sembrada la semilla de la cizaña. Por eso Jesús dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. ¿Va a andar por caminos gentiles? No. Tiene que darle el verdadero alimento a tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice Jesús, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, porque habría dos tipos de siervos, unos le darían el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos y otros no. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, porque Jesús dijo que vamos a ver las señales en los tiempos que nos indicarían que esa es la última generación. Pero el siervo malo lo va a negar. Y comenzaré a golpear a sus consiervos, como golpearon al pueblo adventista cuando predicó que Jesús venía. Y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué comen los borrachos y qué beben? La comida y la bebida de los borrachos, la comida y la bebida de la mesa de Jezabel. Y habría pastores adventistas que estarían haciendo eso. ¿Qué pasaría? Y como consecuencia, golpearían a sus consiervos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso en este tiempo, el tiempo de procesamiento del pueblo que está en el campo del padre familia, Dios manda a sus siervos fieles a darles el verdadero alimento a tiempo a todos sus hermanos, a sembrar la semilla del reino en todo el campo del padre familia, en sus 4 tipos de terreno, incluyendo al que representa a los ricos y a los poderosos del pueblo de la iglesia remanente, representado por Jesús como la parte del campo del padre familia, los corazones, donde crecen los espinos, que son los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Entonces sí tenemos una misión con los mejor de los poderosos y de los ricos. ¿Pero de quiénes? De los adventistas ricos. Y también de los varones ancianos, de los dirigentes del pueblo adventista que estarían adorando el sol, dándole la espalda al templo de Jehová. Entonces, estas son las palabras de Jesús. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿por qué? Porque alguien les predica el evangelio del reino y la persona no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿por qué Jesús usó este símbolo? Porque por el camino pasan hombres. ¿Qué hombres? Malos, que arrebatan. Porque no son los siervos buenos los que van por el camino. ¿Qué significa esto? Que la persona le consulta a los siervos malos y los siervos malos arrebatan la semilla del reino para que no crezca, porque esa es su misión. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y la entiende. Y al momento la recibe con gozo. ¿Y qué hace? Empieza a hacer lo que hacen los siervos fieles, empieza a sembrarla. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, porque eso es lo que va a pasar. O sea, los siervos malos que arrancan la semilla del reino, ¿qué van a hacer? Van a perseguir a los que la siembran. Pero al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No aguanta la persecución y se vuelve atrás. Y no sigue haciendo la obra que Dios le dio a los siervos fieles. Y el que fue sembrado entre espinos, dice Jesús, ese es el que oye la palabra y la entiende. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque en ese corazón crecen los espinos y ahogan la palabra. No puede crecer la planta de trigo, no nace ni crece, porque hay otras cosas en ese corazón.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto. ¿Es perseguido? Claro que sí. ¿Es golpeado? Sí. ¿Se vuelve atrás? No. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por eso, la tierra que está junto al camino representa a los hombres que confían en los hombres y dejan que los siervos malos, que estarían comiendo y bebiendo con los borrachos, arrebaten la semilla del reino sembrada en su corazón. Porque los siervos malos se habrían organizado para arrebatar la semilla. Y nosotros, como dijo Jesús, por sus frutos conoceríamos que están los lobos en medio de nuestra iglesia. Y después vamos a hablar un poco de esto, porque la iglesia adventista fue preparada para seguir el camino de las iglesias caídas y el camino de Roma, seguir las pisadas de Roma, para arrancar la semilla del reino cuando sea sembrada en nuestros corazones y perseguir a los siervos fieles. Y la tierra con pedregales representa a los hombres que entienden y reciben con gozo la palabra del Evangelio del Reino y comienzan a hacer la voluntad de Dios, haciendo la obra de los siervos fieles, despertando y sembrando la semilla del reino en el corazón de sus hermanos, pero al empezar a ser perseguidos por los siervos malos, se vuelven atrás y dejan de recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Y esa plantita que había germinado se muere. Y la tierra con espinos representa a los hombres que entienden la palabra del Evangelio del Reino. Pero como el joven rico, no siguen a Jesús en el camino angosto. O sea, ¿cuál fue el problema del joven rico? ¿Qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Para qué? Para seguirme. Ven y sígueme. Porque ¿qué necesitaba el joven rico? Seguir a Jesús. ¿Y qué necesitamos nosotros? Seguirlos en el camino angosto. Eso es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que mientras recorremos ese camino, Dios nos transforme a imagen de Jesús. Eso es lo que necesitaba el joven rico. Eso es lo que necesitaban los apóstoles. Eso es lo que necesitan todos los hombres. Pero ¿qué pasa? El que está afanado con las cosas de este mundo no va a seguir el camino angosto. No se convierten en siervos fieles y prudentes. Continúan afanándose por las cosas de este mundo y siguen estando engañados por las riquezas. Y no recorren el camino angosto y no se preparan. Y cuando Jesús venga como ladrón, van a estar entre las vírgenes insensatas. Y la buena tierra representa a los siervos fieles y prudentes que, a pesar de ser perseguidos por los siervos malos, continuarán haciendo la voluntad de Dios, continuarán sembrando la semilla del reino en el corazón de sus hermanos hasta llegar al final del camino angosto y entrar con Jesús a las bodas. Y fíjense que nuestra iglesia, ya que hablé de esto, está organizada para perseguir a los siervos fieles, porque si se fija en el manual de iglesia, cuando se habla de aplicar disciplina a los miembros de iglesia, se define que es un pecado grave. Es un pecado grave no creer en las creencias fundamentales definidas por los hombres en nuestros concilios. Cuando Dios nos dijo por medio de la Juay que Él necesita un pueblo que sostenga la Biblia sola como fuente de doctrina y que no haga caso ni a las definiciones de los credos, ni a las decisiones de concilios, ni a la voz de las mayorías, a nada de eso. Pero ¿qué dice el manual de iglesia? Que es un pecado grave que tiene que ser castigado. El no creer en las creencias fundamentales o predicar enseñanzas que son contrarias a las creencias fundamentales. Y eso es lo que tienen que hacer los siervos fieles, que tienen que predicar la palabra de Dios. Y por eso, ese es uno de los frutos por los cuales reconocemos que en nuestra iglesia ya entraron los siervos. Digamos, ya entraron lobos vestidos de ovejas y organizaron la iglesia adventista para perseguir a los siervos fieles cuando encontraran la semilla del reino, para impedir que sea sembrada en nuestros corazones. ¿Y qué va a pasar? Como Jesús lo dijo, entonces el reino de los cielos será semejante a quien, a las vírgenes. Y finalmente, ¿qué pasó? Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ahora, ¿por qué estaban preparadas? Porque fueron despertadas por el clamor de medianoche. Se les explicó por qué tenían que arreglar sus lámparas, y como los virianos, las arreglaron. Vieron iluminado el camino a la ciudad de Dios y lo recorrieron. Y mientras recorrían ese camino angosto, hicieron la obra de los siervos fieles. Y llegaron al final del camino, entraron con el esposo a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Y estas insensatas son las representadas por el terreno que está al lado del camino, por el terreno que tiene pedregales y por el terreno que tiene espinos. ¿Y qué dijeron? Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Solo conozco ¿a quién? A las vírgenes sensatas. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso, en este periodo, que es el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo adventista, no hay ninguna tarea que sea más importante que despertar y darles el verdadero alimento a tiempo a todos nuestros hermanos, a los que, si no se preparan, les será cerrada la puerta y quitado el continuo. Porque esto pasa solamente con el pueblo adventista, con las vírgenes, no pasa con el pueblo que está en Babilonia. Por eso este es el tiempo de nuestra visitación. Y ese es el plan de Dios. No nos manda a hacer otra cosa que hacer lo que dijo Jesús que tenemos que hacer. Y finalmente, en tercer lugar, al comenzar el tiempo de angustia, las vírgenes sensatas, los siervos fieles y prudentes, que van a ser el especial tesoro de Jehová en el tiempo de angustia, recibirán la lluvia tardía, resplandecerán como el sol de justicia en el reino de su Padre, y deberán ir con el esposo a iluminar la tierra con la gloria de Jehová, a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel a todo el pueblo de Dios que se encuentra cautivo en medio de la gran Babilonia, a enseñar la justicia a la multitud, para que todo el que quiera pueda entrar por las puertas del templo de la ciudad de Dios y comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué? Porque Dios nos da instrucciones de ir a las ovejas perdidas y mientras tanto Él protege al pueblo que está en Babilonia, para que Satanás no pueda hacerlo parte de su habitación, para que la semilla de la cizaña sembrada en sus corazones no pueda germinar hasta que todo el pueblo de Dios escuche la verdad y después decidir conscientemente por qué puerta entrar. Y en Malaquías 4, 1 al 3, están las palabras que Jesús después repite en la parábola del trigo y la cizaña. Y dice Jehová, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Quiénes? Todos los impíos, todas las vírgenes insensatas que están en medio del pueblo de Dios. Aquel día que vendrá los abrazará, porque está hablando de la cizaña. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Serán arrancados y echados en el horno a fuego, como dijo Jesús. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice Jehová, porque estos son los que hicieron la obra de Elías, y Elías significa el que teme a Jehová. Y ellos hablaron cada uno de sus compañeros, como dice Malaquías 3:16 en adelante. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Por eso dice aquí, mas a vosotros los que teméis mi nombre, los Elías, los que temen a Jehová, los siervos fieles, nacerá el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? Es Jesús. Porque la justicia de Dios, ¿en quién se vio? ¿Quién es nuestra justicia? Es Jesús. ¿Y qué va a pasar? Los que tengan el nombre de Dios y del Cordero escrito en la frente van a reflejar plenamente la imagen de Jesús y van a brillar con la lluvia tardía. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis con cerros de la manada. Hollaréis a los malos porque iban a la batalla, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Jesús, repitiendo estas palabras en la parábola del trigo y la cizaña, dijo, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, ¿de dónde se arranca? Del campo del padre de familia, de medio de las vírgenes. Así será el fin de este siglo, el fin del tiempo de la iglesia militante, porque crecen juntos el trigo y la cizaña. Todavía no empezó el tiempo de la angustia, pero crecen juntas en la iglesia adventista el trigo y la cizaña. Y enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán ¿de dónde? De su reino, de las vírgenes, porque en este tiempo el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que Jesús le dice a los siervos malos. Entonces, los justos, los siervos fieles, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque está hablando del Evangelio del Reino de Dios. Y estos son los siervos fieles.
que entraron al reino de Dios recorrieron el camino angosto y Dios los transforma en imagen de Jesús y por eso tiene el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Y empieza el tiempo angustia y como dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿A qué multitud? A la que sale de Babilonia como las estrellas a perpetua eternidad. Y por eso en Apocalipsis 18, 1 al 5 está el fuerte pregón. Después de esto vi a otro ángel. No es el ángel de la Odisea, no es el primer ángel, no es el segundo, no es el tercero. Es otro ángel, porque este ilumina la tierra con la gloria de Dios y resplandece con el poder de la lluvia tardía. Después de esto había otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿De dónde desciende? De la cima del monte Sión. Y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra se han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Dios los protegió. ¿Y qué les dice? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Por eso este es el plan de Dios. Este es el tiempo, ese va a ser el tiempo de predicar a nuestros hermanos que están en medio de la Gran Babilonia. Y ahora, no, tenemos que ir a nuestros hermanos. Ese es el plan de Dios. Y por eso, como dice Apocalipsis 22, 14 y 17, a los siervos fieles, a los sellados se van a unir los obreros de la hora undécima. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Dónde estaban? En Babilonia. Y tienen que salir de Babilonia y entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, tiene que haber esposa. ¿Quién es la esposa? Los 144.000 sellados del pueblo adventista, las vírgenes sensatas, los siervos fieles. ¿Y qué dicen? Ven y llaman. Y a ellos se le unen los obreros de la hora undécima. Todos los que salen de Babilonia empiezan a recorrer el camino angosto que lleva la vida. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y ese es el tiempo de gracia para el pueblo que está en Babilonia. Este será el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. Y los siervos fieles, junto con los obreros de la hora undécima, deberán darles el verdadero alimento a tiempo a todos sus hermanos, sembrando la semilla del reino en los corazones de todo el pueblo de Dios que se encuentra cautivo en medio de la Gran Babilonia. Esa es nuestra misión, cuyos corazones también son representados por los 4 tipos de terreno, incluyendo el que representa a los ricos y a los poderosos del pueblo de la iglesia remanente. O sea, porque en medio de Babilonia también hay terrenos, corazones en los que crecen los espinos, los corazones que están llenos de los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Y deberán hacerlo los siervos fieles esta obra hasta que llegue el fin. Como dice la profecía de Daniel 12, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, pero los impíos, a los que les habrá sido quitado el continuo, o sea, las vírgenes insensatas, procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Lo triste es que en este periodo ninguno de los impíos, a los que ya se les habrá cerrado la puerta y les habrá sido quitado el continuo, podrá ser salvo. Ningún adventista. Del mismo modo en el que las vírgenes sensatas serán el especial tesoro de Jehová, las vírgenes insensatas serán el especial tesoro de su enemigo, porque se habrá cerrado la puerta y serán parte de la cosecha cizaña del príncipe de este mundo. Por eso deben recibir el verdadero alimento en el tiempo de su visitación, ahora, no después. Y eso es lo que Satanás no quiere. Quiere que pase este tiempo y que el pueblo adventista no reciba el alimento a tiempo. Leo noveno tomo Testimonios, página 97.
Ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. El tiempo de los juicios destructores de Dios, que empieza con la primera trompeta, en la señal que nos indica que comenzó el tiempo de angustia, es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. ¿Por qué? Porque los siervos fieles fueron sus hermanos y no fueron por caminos gentiles. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras la puerta se ha cerrado para los que no quisieron entrar, para las vírgenes que fueron llamadas y no quisieron entrar. Y es claro, hay dos tiempos precisamente diferentes. El tiempo de nuestra visitación es ahora. Después será el tiempo de visitación de Dios a su pueblo que está cautivo todavía en medio de la Gran Babilonia. Y como dijo Jesús, y será predicado este Evangelio del Reino, el verdadero Evangelio, la verdad echada por tierra, el Evangelio del Reino de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y cuál es la señal? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y Jesús fue claro, cuando aparezca la abominación desoladora. Daniel habló en Daniel 11 cuándo sería introducida la abominación desoladora, y acá está hablando de la falsa venida de Jesús, de la venida del falso Jesús, de la abominación desoladora. Entonces, cuando veamos que Satanás viene acá a la tierra, simulando ser Jesús, por eso Jesús dice, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y Jesús fue claro, él interpretó la profecía de Daniel, no tenemos que interpretarlo nosotros. Y si vamos a Daniel 11, vemos cuándo fue introducida, en el tiempo de la apostasía, en el tiempo de Constantino levantó las tropas que profanaría el santuario de la fortaleza y quitarían el continuo y pondrían la abominación asoladora. Pero Jesús está hablando de Daniel 12, del tiempo final. ¿Y qué dice Daniel 12? Y vamos a leerlo. Y acá tenemos un cuadrito, un esquema para explicar estos tiempos. Entonces, porque la pregunta es, ¿cuándo los entendidos van a resplandecer? ¿Cuándo van a ocurrir estas maravillas? Y esta es la respuesta del varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿no? El cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y eso es claro. Entonces, se levanta Miguel y empieza el tiempo de angustia y los sentidos resplandecen por tiempos y medio tiempo. Y cuando se acabe, dice, este es el periodo. ¿Y cuándo comienza? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Por qué? Cuando fue echada por tierra la verdad, ¿qué pasó? El pueblo santo perdió el poder. Fue echado por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, y nunca más se sembró la semilla del reino, hasta que el pueblo antista cumpliera el primer trabajo, su misión, y recuperar el conocimiento de la verdad. Y entonces cuando las vírgenes hubieran sido selladas, cuando se cerrara la puerta y fuera quitado el continuo a las vírgenes insensatas, y Jesús confesara el nombre de los vencedores en las bodas, entonces ellos serían puestos en la mesa de los panes de proposición, como panes sin levadura ungidos con aceite. Y llegaría el tiempo en que la iglesia triunfante, simbolizada por la mesa de los panes de proposición de Dios, iría con el Cordero a la batalla, recibirían la lluvia tardía y ahí el pueblo santo recuperaría el poder para iluminar la tierra con la gloria de Dios. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, lo que echó por tierra el hombre de pecado, todas estas cosas serán cumplidas. Por eso ese es nuestro primer trabajo. Primer trabajo, recuperar el conocimiento de la verdad. Segunda etapa, los lugares asolados tienen que ser reedificados. Y cuando haya una esposa preparada, viene la última parte, la batalla de Armagedón, que es el tiempo de misericordia para el pueblo que está en Babilonia. Y finalmente, en Daniel 12, se hace una referencia que es muy interesante. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, ¿a quién? A las vírgenes insensatas, desde que se cierra la puerta a las vírgenes insensatas, en antitipo del día 9 del mes séptimo del calendario levítico.
Y llega el día de la expiación, donde Jesús confiesa el nombre de los vencedores en las bodas de las vírgenes sensatas. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, que es que Satanás viene simulando la segunda venida, y eso ocurre después que llegue el fin. Acá viene la abominación desoladora, porque Satanás se da cuenta que llegó el fin, y entonces sabe que puede venir. Y la profecía dice, desde este momento, desde que fue quitado el continuo y se cerró la puerta, hasta que Satanás viene simulando la segunda venida, habrá 1290 días, que son 1260 más 30 más. Pero nosotros no sabemos cuánta parte se consumió antes de comenzar los 1260 días y cuánto quedó. Es simplemente una referencia, porque como Jesús dice, todos estos días serán acortados por causa nuestra. Y termina diciendo, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Porque desde aquí hasta aquí faltan 45 días, hasta los 1335, un mes y medio. Y este es el tiempo de angustia de Jacob. Desde que vemos que Satanás vino y sabemos que se cerró la puerta. Y como dice Jesús, los que estén en Judea huyan a los montes, porque van a caer las plagas. Llega el tiempo de angustia de Jacob, que va a ser acortado, por eso son menos de 45 días, y empieza a caer las plagas, hasta que en el tiempo de la sexta plaga, Dios libera a su pueblo, produce la resurrección especial, y hace secar el gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, y los impíos, cuando les son abiertos los ojos, se dan cuenta del engaño, y le dan el castigo ellos mismos a los que los engañaron, a la gran ramera y a todas las rameras. Y después de eso viene la séptima plaga, viene la segunda venida, y los vencedores, los que están esperando la segunda venida, y los que murieron son resucitados y arrebatados en el aire, se encuentran con Jesús, porque Jesús no toca la tierra. Y ahí empieza la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, los 7 días en que el pueblo de Dios, junto con su rey, ascienden hasta el cielo. Eso es lo que anuncia Daniel 7. Por eso es importante que entendamos que el tiempo de gracia por el pueblo adventista claramente fue anunciado en las profecías, es previo al tiempo de angustia. Y cuando llegue el tiempo de angustia, la puerta se habrá cerrado por las vírgenes sensatas. Por eso Jesús nos dice que tenemos que ir a darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos y no ir por caminos gentiles ni entrar en aldeas samaritanos, porque ese es el plan de Dios. Esa es la forma en la que Dios definió que tienen que actuar los siervos fieles. Y vamos a hablar de las palabras de Jesús acerca del testimonio que tendremos que dar ante los poderosos, ante los reyes de la tierra. En sus palabras proféticas, Jesús anunció lo que sucedería con los discípulos y con los siervos fieles, a los que les enviaría como a ovejas en medio de lobos. Lobos que perseguirían en ese tiempo a los discípulos y en nuestro tiempo a los siervos fieles. Los entregarían a los concilios, o sea, los acusarían ante las juntas de iglesia, que usarían el manual de iglesia, que dice que es un pecado, porque en nuestro manual, increíblemente, define como pecado algo que es lo que Dios dice que tenemos que hacer, basar nuestra fe en la Biblia sola. Y los acusarían ante las juntas de iglesia. ¿Para qué? Para disciplinarlos, para arrancarlos de las sinagogas, para arrancarlos de la iglesia. Y los azotarían en sus sinagogas, en nuestras iglesias, en las asambleas, y aún los denunciarían ante las autoridades civiles, dándoles oportunidad de dar testimonio ante ellos de cuál es la verdad, como le sucedió a Pablo frente a las autoridades romanas y especialmente frente a Agripa también, que conocía justamente las Escrituras. Y estas son las palabras de Jesús en Mateo 10. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y hay que tener cuidado de los hombres, y de los lobos y los siervos malos. Pero los siervos fieles no van a dejar de hacer lo que tienen que hacer por amor a sus hermanos. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, dice Jesús, para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos acusen y nos lleven ante las autoridades públicas,
va a ser para testimonio de ellos y a los gentiles, porque eso va a ser publicado por todos lados. Mas, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Por qué? Porque los siervos fieles van a ser templo del Espíritu Santo verdadero como los discípulos. Y Dios les va a dar justamente las palabras de sabiduría que tienen que hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y en nuestros días se volvería a repetir lo que sucedió en el tiempo de la iglesia primitiva en medio del pueblo judío, por ejemplo, cuando fue muerto Esteban. Y luego, lo que sucedió en el tiempo de la apostasía del hombre de pecado, cuando en medio de la iglesia caída, en medio de la mujer Jezabel, fue introducida la abominación desoladora, la semilla de la cizaña, y la imagen definida en la doctrina de Jezabel empezó a ser adorada en lugar del Dios verdadero, en lugar de Jehová. Entonces, los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás, convirtiéndose en sus hijos. Y esos son los frutos que se vieron en el pasado y se verían en nuestra iglesia en los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas. ¿A qué vendrían? A sembrar la semilla de la cizaña y a impedir que se siembre la verdadera semilla de trigo. Porque lo que busca Satanás es tomar pleno control de la iglesia adventista como tomó pleno control de las iglesias caídas. Pero no lo lograría hasta que el plan de Dios se cumpliera. Entonces leo Juan 16, 1 al 4. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas en nuestro tiempo de la iglesia. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Qué pasa con el que expulsa a su hermano de la iglesia? No conoce al Padre, al verdadero Padre, ni al verdadero Jesús. Jesús fue claro cuando los siervos fieles le preguntan al padre familia, cuando ven que hay cizaña, ¿que la arrancamos? ¿Qué le dicen? No, dejen crecer lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Pero, ¿qué hace Satanás cuando le preguntan a él? Arránquenla, como hizo en el tiempo de Roma y cuando expulsaron a los verdaderos cristianos de las sinagogas. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque pensarán que rinde servicio a Dios, pero no conocen al Dios verdadero. Están adorando un ídolo. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Y como leemos en 1 Juan 3, del 10 al 12, Juan dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de los hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era hijo de quién? Era hijo del maligno y mató a su hermano. Y los que mataron a los miembros de la iglesia primitiva, que eran hijos del maligno, porque habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y como Dios le mostró en el Juárez, primeros escritos 211, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto a las imágenes o recibiesen la muerte. ¿A quién rendían servicio? A Satanás. Estaban adorando a Satanás y Satanás los guió a matar, pensando que rendían servicio a Dios, pero estaban adorando a Satanás. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por quiénes? Por los hijos del diablo, los que habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Y ese fruto también se vería en el tiempo de nuestra prueba y al comenzar el tiempo de angustia. Y se vería en las plantas cizaña con fruto, en las vírgenes insensatas que oyeran y no hicieran las palabras de Jesús. Entraran por la puerta ancha, recorrieran el camino espacioso que lleva a la perdición y edificaran sus casas sobre la arena. ¿Y qué dijo Jesús que va a pasar? Mateo 10, 21 al 22. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Por qué van a hacer esto? Porque habrán llegado a conocer las profundidades de Satanás. Al tener la doctrina de Jezabel, habrán llegado a conocer las profundidades de Satanás. Habrán entrado por la puerta ancha y habrán recorrido el camino espacioso. Por eso este es un tema muy delicado.
para nosotros especialmente, porque somos los primeros que somos probados y sellados. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice Jesús. Ahora, ¿por qué era aborrecida la iglesia primitiva? Porque levaba, como Dios le mostró a Juan, la bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad de Jehová. Porque ellos predicaban que Jesucristo es Jehová el Señor. ¿Y cómo llamaban a Jesús? Jehová. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice Jesús. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y en Mateo 29, del 9 al 14, ¿qué dice Jesús? A los siervos fieles, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. No nos pueden matar mientras Dios retiene los vientos, pero cuando su pueblo esté sellado, empiece el tiempo de angustia, sí, se va a completar el número de los mártires de Jesús. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? De mi nombre, porque van a predicar cuál es el verdadero Dios y cuál es el verdadero Jesús, y mostrar que la imagen de la bestia es un ídolo. Y van a ser aborrecidos por todos los que entren por la puerta ancha. Muchos tropezarán entonces. Está hablando aquí de las vírgenes sensatas. Los muchos que habrán entrado por la puerta ancha. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Quiénes? Estos muchos que habrán construido su casa sobre arena, ya serán hijos del príncipe de este mundo. Y van a odiar y van a aborrecer a sus antiguos hermanos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y van a ser parte del falso profeta. Y por haberse multiplicado la maldad, donde en el corazón de ellos el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino, la verdad echada por tierra, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por supuesto, Dios ama y no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Por eso, Él nos enviaría a quien, a siervos fieles que nos den el verdadero alimento a tiempo, que hagan la obra del profeta Elías y, con la luz del clamor de medianoche, iluminen el camino a la ciudad de Dios, como Dios le mostró a Juan en su primera visión. Por eso ya dice en Testimonios para los Ministros, página 106, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. O sea, nadie debe establecer un credo en la iglesia adventista. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Y dice ella, aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, o estarían en apostasía, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres, a siervos fieles, que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Por eso, en la iglesia adventista parecería estar por caer, pero no caería. ¿Por qué? Porque en el campo de padre familia crecería plantas de trigo. Y Jesús tendría una cosecha preparada para cuando llegue el tiempo de angustia, a los 144.000 siervos fieles del pueblo adventista. Y nuestra misión es llamar a nuestros hermanos para que todos ellos tengan la oportunidad de elegir cuál es el destino que quieren, por qué puerta quieren entrar. Esa es nuestra misión. Y cada uno, como Dios le mostró a Juan, va a tener la oportunidad de tomar una decisión consciente de por qué puerta quiere entrar. Y esa decisión la tiene que tomar cuando escucha el mensaje del tercer ángel. El mensaje que separa el trigo de la cizaña en el campo del padre de familia. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan un hermoso y bendecido sábado, y que órenle, por favor, oren a Dios, pidiendo que a todos nosotros nos dé hambre y sed de justicia para que podamos ser siervos fieles, que estemos preparados cuando Jesús venga a buscarnos para ir a la batalla.